Hola, bienvenidos a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de primer grado básico. En este video veremos las figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas. Puedes consultar tu libro de Matemática 1 en las páginas 155 y 156. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos entonces qué son figuras abiertas y cerradas. Observemos este grupo de figuras e identifiquemos las características que tienen. Puedes observar que aquí hay una figura que tiene el contorno completo, es decir, todo su perímetro está completo. Si quisiéramos entrar por alguna parte, no podríamos porque está cerrada. Pero en el inciso B puedes notar que esta figura tiene su contorno abierto, que aquí hay un lado por el que sí podrías entrar. Entonces, esta es una figura abierta. Esta del inciso C también la puedes observar, tiene una parte abierta. Y en el inciso D, observa que la figura tiene el contorno cerrado, tiene todo su contorno cerrado. Entonces, vemos que el inciso A es una figura cerrada, que el inciso D también es una figura cerrada, que el inciso C y el inciso B son figuras abiertas. Concluyamos entonces. ¿Cuáles son las figuras abiertas y cerradas? A una figura plana rodeada con líneas o segmentos consecutivos como los siguientes, se le llama figuras cerradas, así como estos ejemplos, ¿verdad? Son figuras cerradas. Si quisiéramos entrar por alguna parte no se puede porque todo su contorno está completo. Los segmentos son consecutivos, están unidos unos con otros, lo que permite que la figura esté cerrada. Y a una figura plana no rodeada con líneas o segmentos consecutivos, como los siguientes ejemplos, se le llama figura abierta, porque tiene aquí espacios en los que podríamos entrar. Estos espacios quedaron porque sus partes no son consecutivas o sus segmentos no son consecutivos. Veamos esta, también estas tienen todas una abertura, es decir, son figuras abiertas. Ahora veamos qué son las figuras cóncavas y convexas. Veamos las características que las distinguen. En el grupo A se te presentan algunas figuras y en el grupo B otras figuras. Veamos qué características tienen ambos grupos. Debemos de observar especialmente sus ángulos internos, los ángulos internos de las figuras del grupo A y los ángulos internos de las figuras del grupo B. En casa puedes tomar tu transportador y colocarlo sobre ellas para medir los ángulos de las figuras del grupo A y los ángulos de las figuras del grupo B. Recuerda que estamos midiendo solo los ángulos internos, porque en eso es que nos tenemos que detener a observar para determinar cuáles son las características del grupo A y del grupo B. Observa que el grupo A tiene todos sus ángulos un poco más pequeños que los ángulos del grupo B. Podrás decirme, sí, pero algunos también tienen ángulos iguales. En este caso, ¿verdad? Esta figura tiene ángulos de 90 grados igual que este rectángulo. Pero lo que quiero que observes es que tienen un ángulo en particular. Un ángulo en particular que los va a distinguir o diferenciar de los del grupo A. Los del grupo B tienen un ángulo un poco más amplio. Observa que este ángulo que tienen estas figuras es un poco más amplio
que los ángulos que tienen las figuras del grupo A. Ahora observemos. Ya dibujamos bien los ángulos, los marcamos bien y vamos a concluir entonces. Si ya tomaste tu transportador y mediste, vas a llegar a la conclusión que los ángulos internos menores de 180 grados son los que distinguen a las figuras convexas. Que si es una figura convexa, tiene ángulos internos menores de 180 grados. Entonces, todas estas figuras se llaman convexas porque sus ángulos son menores de 180 grados. Y ahora veamos cómo son las figuras cóncavas. Observemos sus ángulos. ¿Ves? Ahora está ya dibujado el ángulo que teníamos que observar y observa que el ángulo es un poco mayor de 180 grados, que el ángulo es un poco mayor de 180 grados. Entonces, a las figuras que tienen ángulos internos mayores de 180 grados se les llama figuras cóncavas. Concluyamos entonces. A una figura con los ángulos internos menores de 180 grados, como en estos ejemplos, se les llama figuras convexas. Y a las figuras con al menos un ángulo interno mayor de 180 grados se le llama figura cóncava. Entonces, los ángulos que tienen internamente son los que los distinguen entre ser convexos o ser cóncavos. Es convexo si tiene ángulos internos menores de 180 grados y es cóncavo si tiene por lo menos un ángulo mayor de 180 grados. Por lo menos un ángulo, ¿verdad? Porque mira, esta tiene dos ángulos mayores de 180 grados. Pero como tienen por lo menos uno, les llamamos cóncavas. Figuras cóncavas, ángulos mayores de 180 grados. Figuras convexas, ángulos internos menores de 180 grados. No dejes de practicar y de medir con tu transportador para que puedas fijar bien esta información. Bueno, y ahora te toca a ti seguir practicando. Al final de la página 55 de tu libro de matemáticas encontrarás entonces algunos ejercicios que debes de realizar para que repases lo que aprendimos en este video. Vamos a clasificar las siguientes figuras como abiertas o cerradas y vamos a dibujar una figura cerrada y una figura abierta. También al final de la página 156 de tu libro encontrarás un ejercicio que debes de realizar para que puedas determinar si la figura es cóncava o convexa y debes dibujar una figura cóncava y una convexa. Bien, recuerda que debes de trabajar en orden en tu cuaderno y utilizar regla y transportador y todos tus instrumentos de geometría para que tu unidad número 5 de geometría quede perfecta. También te recuerdo que debes de lavar muy bien tus manos con agua y jabón y quedarte en casa. Por favor, cuídate mucho. Deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.